hora y les invito para que localicen en su Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 8, y de ese capítulo 8 vamos a fijar nuestra atención en el versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Voy a permitirme dar lectura a estas palabras del versículo 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora ustedes, hermanos, juntos a una misma voz, lean esta porción. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, Dios usa la adversidad para bien. Ese es el título de la reflexión en la palabra de Dios de esta mañana. Ahí está en la pantalla. Dios usa la adversidad para bien. Miren ustedes, se cuenta por ahí de un perro viejo que cayó en el pozo de un granjero. Después de evaluar la situación, el granjero se compadeció del perro, pero decidió que no valía la pena salvar al animal caído en el pozo. Así que planeó enterrar al viejo perro en el pozo para terminar con sus sufrimientos. Al principio, el perro se puso histérico cuando el granjero comenzó a palear tierra dentro del pozo. Pero a medida que el hombre seguía paleando y la tierra golpeaba en su lomo, se le ocurrió algo al perro. Cada vez que una palada de tierra caía sobre su lomo, debía sacudírsela y dar un paso hacia arriba. Hizo esto golpe tras golpe, por dolorosos que fueran los golpes o angustiosa que pareciera la situación. El viejo perro combatía el pánico y se mantenía sacudiéndose la tierra y subiendo un poco. Algún tiempo después, estropeado y agotado, el perro saltó triunfalmente el muro de ese pozo. Lo que parecía que lo iba a enterrar, en realidad lo benefició. Todo debido a la forma como manejó la adversidad. Normalmente, las adversidades que llegan para sepultarnos
traen consigo el potencial de bendecirnos. Si enfrentamos nuestros problemas poniendo nuestra confianza en Dios y rehusamos ceder ante el pánico, la amargura y la autocompasión, confiando en las promesas de Dios, Él nos puede ayudar a sacudirnos los problemas que nos sirven de escalones para salir del pozo en que nos encontramos. Mis hermanos, Dios puede usar la adversidad que se presenta en la vida para posteriormente traer grandes bendiciones a nuestra vida. Vamos en este momento a considerar la experiencia de un personaje bíblico que tuvo que enfrentar una serie de sucesos dolorosos física y emocionalmente, los cuales, gracias a su fe en Dios, pudo superar perfectamente y que le sirvieron para templar su fe en Dios y que finalmente fue ricamente recompensado por Dios. Espero que este personaje bíblico que vamos a considerar, su experiencia nos motive y provoque en cada uno de nosotros confianza y fe en Dios para creer que las adversidades que se nos presentan en la vida, por muy dolorosas y terribles que sean, Dios las puede usar para hacernos bien. El personaje al cual me refiero es José, el hijo del patriarca Jacob, y que tradicionalmente es conocido como José el soñador. Vamos a considerar algunas de las más amargas experiencias que José vivió de acuerdo al relato bíblico, las cuales le provocaron mucho sufrimiento. Algo que es importante hacer notar es el hecho que el principio de las adversidades que José sufrió se dieron en el hogar. ¡Qué ironía! El hogar, que debiera ser un sitio de quietud, paz y tranquilidad, para José fue el lugar donde empezó la serie de circunstancias que le provocaron mucho sufrimiento y pesar. En el hogar, hermanos. Veamos las experiencias difíciles que José vivió y que podemos localizar en los capítulos 37. Anótenlo por ahí si traen algún papelito. En los capítulos 37 y luego nos vamos hasta el capítulo 39 y de ese capítulo 39 hasta el 50. Ahí está el relato de la experiencia de José. Capítulo 37 de Génesis, luego capítulo 39 hasta el 50. Siguiendo el relato cronológico de la Biblia en relación a las dificultades que José enfrentó, podemos ver que se presentan en el siguiente orden. Primero, José sufrió el desprecio de sus hermanos. Así es, hermanos. José sufrió el desprecio de sus hermanos. En Génesis 37, versículo 4, leemos esto. Dice así:
Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ojo, papás. Pongamos mucha atención a esto, los que somos papás. Vuelvo a leer. Y viendo sus hermanos, los hermanos de José, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Qué cosa, ¿no? Algo más que influyó en el ánimo de los hermanos de José para aborrecerlo es el hecho que él les contó unos sueños que había tenido, los cuales son relatados en los versículos 5 al 8 del capítulo 37 de Génesis, en donde ustedes pueden leer esto. Dice así: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y él les dijo: oíd este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo, fíjense ustedes qué interesante, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. El relato de estos sueños fue lo que alimentó en los hermanos de José el sentimiento de aborrecimiento hacia él. Podemos imaginar cuál era el trato que los hermanos de José tenían hacia él cuando su corazón estaba lleno de aborrecimiento. La palabra aborrecer quiere decir sentir un gran rechazo por alguien. Sinónimos de la palabra aborrecer son odiar, detestar, despreciar. Estos eran los sentimientos de los hermanos hacia José, los cuales cada vez que tenían oportunidad no dejaban de pasar la ocasión de hacerlos sentir ese odio, ese detestar, ese desprecio. Por el relato de la Biblia, vemos que ese aborrecimiento cada día fue creciendo más y más, hasta que generó en ellos el deseo de imitar a Caín, y fraguaron el horrible y malvado plan de matarlo. Veamos lo que dice Génesis 37, en los versículos 18 al 20. Dice así: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro:
He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, ¿alguna mala bestia lo devoró? Y veremos qué será de sus sueños. Cuando José llegó a ellos, de manera inmediata, pusieron en acción su perverso plan, le quitaron su túnica y lo arrojaron a la cisterna en donde esperaban que muriera su odiado hermano. Sin embargo, en un hipócrita y aparente acto de misericordia, deciden que en lugar de matarlo, mejor acuerdan venderlo como esclavo a unos mercaderes en 20 monedas de plata. ¿Qué les parece? Eran 10 hermanos, 20 monedas, así que les tocaba de a 2 monedas. Y es así como José es llevado a Egipto en calidad de esclavo para ser vendido al mejor postor. Allí va José, camino a Egipto. Si nos acercamos a él y miramos su rostro, vemos que éste refleja sentimientos encontrados. Se ha salvado de morir en la cisterna, pero ha pasado a la infeliz y lamentable condición de esclavo, habiendo perdido a su padre, su hogar y su libertad. Vaya que la está pasando mal, ¿no? Estando José en Egipto, en la condición de esclavo, fue comprado por un personaje muy importante llamado Potifar, quien es el capitán de la guardia del faraón. Ahora bien, ¿cuál es el estado de ánimo o la condición emocional de José al llegar como esclavo a la casa de su amo Potifar? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Creo que los versículos 2 al 4 del capítulo 39 de Génesis nos permiten ver cuál es el estado de ánimo de José después de haber vivido de las terribles experiencias de ser aborrecido por sus hermanos y llegar a la condición de esclavo. Leamos lo que dice dicha cita. Miren, escuchen. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él, oigan esto, lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Así halló José gracia en sus ojos. O sea que Potifar, su amo, lo apreció tanto, le apreciaba tanto, que lo convierte en el mayordomo
de toda su casa, de todas sus posesiones. ¡Qué extraordinario es esto! José no ha sido afectado por la adversidad. ¿Y por qué no ha sido afectado por la adversidad? Porque Dios estaba con él. Y Dios estaba con él porque José estaba con Dios. Yo creo que José había sido muy sensible a las enseñanzas espirituales que su padre Jacob le había impartido a él y a sus hermanos. Jacob, el padre, les había enseñado a sus hijos a creer en Dios, a creerle a Dios y confiar en Él. José no había olvidado esas enseñanzas y las ponía en práctica en los momentos terribles que está viviendo. Así que aquí tenemos a José en casa de su amo Potifar, gozando de las mieles del éxito. El esclavo ahora convertido en el mayordomo de Potifar, el jefe de la guardia de Faraón. La tempestad había quedado atrás. ¿Cuánto tiempo duró esta dicha y felicidad? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que una nueva tempestad se hizo presente. La última parte del versículo 6 del capítulo 39 nos da la clave del origen de la tempestad que José va a enfrentar. Veamos lo que dice dicho versículo. Ahí ustedes pueden leer esto. La última parte de ese versículo 6. Dice así: y era José de hermoso semblante y bella presencia. Por lo que aquí dice, podemos ver que Dios había sido generoso con José en su aspecto físico. Sí, Dios le había dado a José hermoso semblante, es decir, hermosa cara y además bella presencia. Esto es un cuerpo atractivo. Este aspecto físico de José no pasó desapercibido a la esposa de Potifar y de manera directa y abierta le propone a José que cometan adulterio. Ante esta propuesta, José, como todo un caballero y un hombre respetuoso y temeroso de Dios, le da la siguiente respuesta que tenemos en los versículos 8 y 9 en el capítulo 39 a esta mujer. Vean cómo reacciona José ante esa propuesta, diríamos indecorosa. Dice así: y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues
¿Haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Qué sabio y prudente, qué sabia y prudente respuesta es esta que José da ante la propuesta indecente e inmoral de esta mujer. Con esta respuesta está demostrando respeto a Dios y que es un hombre que trata de agradar a Dios antes que agradarse a sí mismo. Sin embargo, esta mujer está aferrada a alcanzar su insano y perverso propósito y sigue insistiendo hasta que finalmente, al ver que José no cedía, de manera final, decide acusar falsamente a José ante su esposo Potifar de que la quería violar. Y por lo tanto, José es enviado a prisión, acusado falsamente de intento de violación. ¡Qué ironía! Ahí está José preso en la cárcel por defender el principio de una vida sexual limpia. ¿Cuál fue la reacción de José ante esta situación adversa que se le ha presentado? ¿Acaso se sentía decepcionado de Dios y pensaba que de nada servía el vivir una vida en la cual se pone a Dios en primer lugar en las acciones de cada día? Recordemos que José, como ustedes y como yo, era humano y por lo mismo expuesto a dudar y a cuestionar el amor y protección de Dios. Sin embargo, por lo que leemos en el versículo 21 del capítulo 39 de Génesis, podemos ver que José, a pesar de la adversidad, sí, a pesar de que la adversidad se había ensañado contra él, seguía firme y confiando en Dios. Leamos lo que dice dicha cita de versículo 21 del capítulo 39. Dice así: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Por lo que aquí dice, podemos ver que José, a pesar de que la adversidad se había ensañado contra él, sigue firme y confiado en Dios. Sí, Dios está con José. Es evidente, mis hermanos, si Dios está con José, es evidente que José seguía firme en estar con Dios. De esto podemos inferir que José tenía confianza en Dios a pesar de la adversidad que está enfrentando y que podría haberlo hecho dudar de Dios. El hecho que Dios está con José lo podemos apreciar en lo que dicen los versículos 22 y 23 de Génesis 39. Miren ustedes lo que dice allí. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía, él lo hacía.
No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dios le dio gracia a José para que le simpatizara al jefe de la prisión. Y éste puso a José como encargado de los presos. De esta manera, José ocupa una posición que le permite ciertas ventajas que no tenían los demás presos y por lo tanto hacen que sea menos dolorosa su condición de preso. Así que José, ¿verdad? Estaba tan exitoso en la casa de Potifar y ahora está en la cárcel. Pues bien, mis hermanos, al estar preso, José se da un hecho fuera de lo común. Resulta que el copero y el panadero del faraón fueron enviados a prisión por un supuesto delito cometido contra el faraón. Dichos presos, copero y panadero, fueron puestos al cuidado de José. Este copero y panadero tuvieron un sueño que les inquietó profundamente. José pudo percibir esa inquietud y les preguntó cuál era la causa de su inquietud. Ambos le dijeron que su inquietud se debía a sueños que habían tenido. José les pide que le relaten sus sueños. Y como a José, Dios le había dado el don de la interpretación de sueños, después de haberlos escuchado, les dio el significado de dichos sueños. El significado del sueño del copero fue magnífico. Sí, fue magnífico para él. Pronto, según el sueño, volvería a ocupar el cargo de copero al servicio del faraón. Pero el significado del sueño del panadero fue muy malo. Él sería ejecutado. El cumplimiento del significado de los sueños fue tal como se había dicho, tal como lo dijo José. El copero regresó al palacio para servir al faraón y el panadero fue ejecutado. Antes que el copero fuera liberado, José le dijo lo siguiente: acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Eso dice Génesis 40:14. Esta súplica le hizo José al copero que iba a regresar a servir al faraón. El copero, por supuesto, que le aseguró a José que iba a interceder por él ante el faraón y que diera por hecho que lo iba a liberar. Pero, ¿qué creen? El copero no cumplió lo que había prometido.
Miren ustedes lo que dice Génesis 40:23. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. La ilusión y esperanza que José se había formado de una pronta liberación quedó completamente frustrada. Sí, el copero se olvidó de José. Pero, ¿saben una cosa? Dios no se olvidó de José. De manera que inmediatamente inició un plan para liberar a José y honrarlo. El plan de Dios fue el siguiente. Hizo que el faraón tuviera 2 sueños, los cuales le inquietaron y preocuparon mucho. Convocó a los más experimentados magos y sabios de Egipto para que le interpretaran dichos sueños, pero ninguno de ellos fue capaz de interpretarlos. Ante estas circunstancias, es que el copero del rey por fin recordó a José y le relató al faraón cómo José había sido capaz de interpretar el sueño de él y del copero, y que todo había sucedido tal como les había dicho. El faraón ordena de manera inmediata que fuera traído a su presencia José. Ya estando José frente al faraón, éste le contó sus sueños. Antes de dar la interpretación de dichos sueños, José le dijo esto al faraón. Respondió José a faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. De esta manera, José está dando el crédito a Dios en relación con la interpretación de los sueños. José dijo al faraón que a través de esos sueños que había tenido, Dios le estaba anunciando que vendrían 7 años de superabundantes cosechas, pero que luego, pasados esos 7 años de abundancia, vendrían 7 años en los cuales no habría cosecha. Ese es el significado de los sueños que le está dando José. Además, José le dijo al faraón a manera de consejo. Oigan lo que le dice José después de haberle interpretado el sueño. Por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Ese es el consejo
que José dio al faraón y está relatado allí en Génesis 41, 33 al 36. Este consejo dado por José al faraón le agradó mucho. Y para sorpresa de todos, el faraón decide nombrar a José como la persona encargada de llevar a la práctica todo lo que ha aconsejado y le otorga toda la autoridad para realizar esos planes. Y de esa manera José se convierte en la segunda autoridad en todo Egipto después del faraón. Un ceniciento, ¿no? De allá de estar en la servidumbre, ¿se acuerdan de la Cenicienta? Pasa a ser la reina. Y esto no es un cuento, hermanos. Este es un hecho real. Está aquí en la palabra de Dios. Yo les di algunos capítulos donde pueden leer con más detalle esto de lo cual hemos hecho una especie de condensación. Mis hermanos, a través de la experiencia de José, podemos ver cómo Dios usa la adversidad para bien. Recordemos que José desde su adolescencia tuvo que hacer frente a la adversidad. Fue aborrecido por sus hermanos que deseaban matarlo. Vivió la amarga experiencia de ser esclavo. Fue acusado falsamente de violador y por lo cual fue injustamente a prisión. Experimentó la amargura de ser olvidado por un amigo. Pero en todas esas adversidades no se olvidó de Dios. Y Dios no se olvida de él, dándole la capacidad para poder sobrellevar todas esas adversidades. ¿Con cuánta razón Dios dice en su palabra, que es la Biblia? ¿Se acuerdan? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Eso dice, hermanos, Romanos, ¿se acuerdan? Romanos, ¿qué? 8:28. Vamos a repetirlos todos juntos, mis hermanos. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, ¿tienen problemas? El Salmo 37:5 nos recomienda esto: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Así que, hermanos, en nuestras crisis, confiemos en Dios y no seremos defraudados. Vamos a orar. Padre, ayúdanos para que esto que hemos estado viendo de tu palabra, que esta experiencia de este hombre que sufrió tanta adversidad, a pesar de ello, lo que aprendió siendo joven, siendo adolescente,
acerca de ti, le ayudó precisamente a hacer frente a la adversidad. Porque como tú dices en tu palabra, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que te amamos. Danos, Señor, esa firmeza, esa seguridad, y que en medio de las situaciones adversas que se nos puedan presentar, recordemos que con tu ayuda podemos salir adelante. En el nombre de Cristo hacemos esta súplica. Amén. Hay un canto, mis hermanos, que les invito a entonar puestos en pies. De esta manera hemos terminado, recordando a los hermanos que están desde su casa que el domingo próximo, semáforo verde, levántese un poco más temprano, vaya por su barbacoa, su menudo, desayune, báñese, relájese, venga, comparta con nosotros estos momentos de alabanza y de adoración a nuestro Dios, realmente que ese sea su postre, el estar en la casa del Señor. Vamos a despedirnos en oración, hermanos. Sí, Señor y Padre eterno, gracias te damos porque nos has permitido esta mañana estar en tu casa, Señor, escuchar de tu mensaje, Señor, y podamos entender que aún la adversidad, Señor, por más difícil que sea, tú estás en medio de ella, Señor, socorriéndonos. Gracias por tu palabra de confianza, porque de una u otra manera todos estamos pasando por dificultad en estos momentos, pero sabemos que asidos de tu mano, Señor, no tenemos por qué temer. Gracias por tu mensaje, gracias por permitirnos estar aquí. Llévanos ahora con bien a nuestra casa, Señor, y permítenos que esta semana, que el día de hoy empieza, Señor, tengamos tu presencia a nuestro lado y que el próximo domingo podamos estar aquí para seguir alabándote y glorificándote. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te pido todo esto. Amén.